Muy buenas tardes a todos. Primero, pues quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con todos ustedes acá y participar en este 29º encuentro mariano. Darle gracias a Julián Balbuena y todo su equipo por su invitación. Para mí es no solamente una alegría muy grande poder compartir este tema sobre la corona de nuestra gracia católica como es la Eucaristía. Yo no soy un teólogo ni soy una persona que está especializada en ciencias religiosas, soy un laico y mi experiencia es una experiencia personal como católico, como fiel, como feligrés. Y eso es lo que les quiero compartir, la experiencia personal que he tenido yo con la Eucaristía. Y pienso que cada uno de nosotros aquí presentes, como católicos, hemos tenido una experiencia particular con la Eucaristía, porque el Señor se mueve entre nosotros, somos esos escogidos por el Señor para hacer esas vasijas eucarísticas. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que comencemos con una lectura de la palabra y así en este espíritu podamos compartir este momento. Les voy a leer a ustedes de la primera epístola de San Pedro, capítulo 1, desde el versículo 13. Exigencias de la nueva vida, ser santos. Por lo tanto, ceñíos los lomos de vuestro espíritu, sed sobrios, poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os procurará mediante la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes del tiempo de vuestra ignorancia. Más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta, como está escrito, seréis santos, porque santo soy yo. Y si llamáis Padre a quien sin acepción de personas juzga a cada cual según su conducta, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros, los que por medio de él creéis en Dios, que le ha resucitado de entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Palabra de Dios. Pues qué buena introducción para este tema, porque precisamente la Eucaristía en nuestra vida católica es ese llamado radical a la santidad. Sabemos que hemos sido no solamente educados, pero introducidos a este misterio como Dios vivo presente en esa hostia. Cuando yo regresé a la iglesia, después de haber estado alejado por 33 años,
porque en un secuestro en Colombia a la edad de 47 años tuve una experiencia con el Señor que transformó mi vida. Y cuando milagrosamente salí de ese secuestro y regresé a mi casa en California y comencé a aprender a ser católico, el primer encuentro extraordinario y más difícil y el más grande desafío fue encontrarme con la Eucaristía, porque era ese encuentro con algo tan extraordinariamente sobrenatural, con una necesidad tan grande de trascender algo tan natural como ese pedazo de pan, pero un misterio que me dice, ahí está el Señor y lo vas a consumir. Y yo me acuerdo de ese pasaje cuando Jesús anuncia que tienen que comer de su carne y beber de su sangre, y todos se escandalizan y se van, y hasta los apóstoles quedan al lado del Señor confundidos, y yo me colocaba ahí, porque a pesar de la experiencia que había tenido en la selva, cuando el Señor me rescató en ese secuestro, sin embargo, no había materializado lo místico de mi encuentro con Dios, con esa hostia viva, material, física, que estaba ahí en el altar. Y entonces yo tenía que hacer el esfuerzo inmenso por confesarle al Señor que todavía yo no era capaz de materializar ese misterio para llegar a Él, consumirlo y vivir una experiencia de consumir un Dios vivo, de consumir sangre y carne de un Dios vivo. Además, que yo no lo puedo racionalizar porque no lo veo, porque lo que estoy viendo es simplemente un pedazo de pan, además insípido. Por eso yo me empujé, por decir en palabras ordinarias, hacia adentro de ese misterio, implorándole a Dios que me entrara en él, que me entrara en él, para que yo pudiese de corazón participar en él. Y cada vez me di cuenta de la sencillez de Dios en medio de ese misterio extraordinario, y cómo Él me pedía mi pequeñez, me pedía que no hiciera ningún esfuerzo, me pedía que me quedara en silencio, que entrara como un niño, que entrara gateando allí a ese misterio y que dejara que el misterio mismo me conquistara, que el misterio mismo me consumiera. Y poco a poco, a pesar de esta razón tan rebelde que tenemos nosotros, que exige más realidad física en lo sobrenatural, sin embargo, me fui arrastrando hacia el misterio. Y no les puedo decir hoy que yo soy el gran encuentro eucarístico desde mi pobre humanidad, pero les puedo decir que he progresado y que siento mucho más esa realidad espiritual de la Eucaristía, y me doy cuenta que es el alimento que la Iglesia enseña, que es esa realidad espiritual que la Iglesia nos enseña. Sabemos que por nuestra catequesis, nuestra doctrina, la Eucaristía es el centro de nuestra fe, porque como nos dice el Catecismo, es ese sacrificio de Jesús, esa alabanza al Padre que se convierte en ese derrame de gracias para toda la iglesia, esa muerte en la cruz del Señor que consuma todo el misterio de su encarnación, de su pasión, de su muerte, y todo esto está en la Eucaristía. Por eso es que cuando nosotros somos llamados a vivir este misterio con fe, somos llamados a entender de que somos instrumentos eucarísticos de reparación. Yo pienso que lo más importante que nosotros vivimos como católicos es la Eucaristía, porque siendo vasijas de barro, como nos llama San Pablo, que llevan el tesoro, que es precisamente el Espíritu Santo, y que en esta forma eucarística es nuestra misión central,
nos convertimos en reparación para que el Espíritu Santo rescate muchas almas a través de nuestra comunión. Yo pienso que cuando estamos en gracia de Dios, cada que nosotros nos acercamos a comulgar, el Señor está rescatando almas. Se dice, acumula tesoros en el cielo, y los tesoros en el cielo más grandes son las almas que le podemos llevar al Señor. ¿Y cuáles son las almas que le podemos llevar al Señor? Pues son las almas que llegan a Dios por nuestra fidelidad. Como nos decía San Pedro en esta lectura con la que inicié, de que nosotros somos llamados a la santidad. Y este llamado a la santidad es precisamente entender el misterio de nuestra fe que está centrado en la Eucaristía. Dentro de lo que yo recibí del Señor Jesús en este encuentro que tuve con Él en el secuestro, el Señor me enseñó que la Eucaristía es el don más grande que el Padre Celestial le ha traído a la iglesia. Y precisamente lo que el Señor me mostró fue el sacerdote en la sacristía, preparándose para celebrar la misa, revistiéndose con sus vestimentas litúrgicas. En el momento que el sacerdote sale hacia el altar y besa el altar, una luz inmensa desciende del cielo y cubre un radio gigantesco de personas alrededor de donde se celebra la misa, que solo el Espíritu Santo sabe cuán grande es. Y todas las obras de Satanás durante la celebración de la misa que está ejecutando en contra de las almas se detienen. Y esa luz tan grande que desciende sobre el altar es la defensa a las almas de las fuerzas de Satanás. Cuando estamos en iglesia en gracia de Dios y venimos a comulgar, hay mucha gente muriendo alrededor del mundo en pecado mortal, en peligro de condenarse. Y precisamente esa comunión nuestra es la que hace que el Espíritu Santo nos utilice como esas vasijas de reparación para rescatar almas de la condenación eterna. Y ahí me muestra el Señor el sacerdocio y me dice, no hay entre los seres humanos una persona que tenga un poder más grande contra las tinieblas que un sacerdote santo. Un sacerdote santo hace temblar a los infiernos y en esto encontramos la gracia eucarística. Sabemos la necesidad tan grande que tenemos en la iglesia de permanentemente estar intercediendo por vocaciones sacerdotales santas, porque sin ellos no tenemos la Eucaristía. Precisamente cuando hablamos de la Eucaristía, estamos hablando del instrumento eucarístico que nos trae esa gracia y esa bendición que es el sacerdote. No podríamos tener siquiera en cuenta esa Eucaristía sin recordarnos de las manos que hacen posible que esa hostia se transustancie y nos traiga ese misterio como alimento de nuestra alma. Y por eso debemos tener esta conciencia viva del sacerdocio. No podemos separar la Eucaristía del sacerdocio. Deben ir juntas, siempre. Y por eso este don de gratitud que es tan importante tener en nuestro corazón, la gratitud a la iglesia, tiene que comenzar con la gratitud al sacerdocio. Miren que en la antigüedad la gente tenía un respeto muy grande por el sacerdote y hoy la gente se avergüenza de llegar a esos niveles de respeto porque estamos en una sociedad totalmente superficial, una sociedad materialista donde el respeto humano es mucho más grande que el temor de Dios. Y por eso los niveles de lo sacro, los niveles de lo que es la esencia
de nuestra fe y los misterios de nuestra iglesia han rebajado enormemente. Pero precisamente en esta tarde, en este lugar, lo que estamos haciendo es rescatando lo sacro, rescatando la esencia de nuestro catolicismo, la esencia de nuestra fuerza espiritual, la esencia de lo que Dios nos ha dado para subsistir estos tiempos malos que nos tocan vivir en este destierro, en esta jornada hacia la casa del Padre. Y mientras que estamos acá como hijos de Dios, como miembros de esta iglesia, como pueblo escogido y separado para defender las almas, tenemos que fortalecernos entre nosotros, exhortarnos y además reconocer entre nosotros quiénes somos. Y para reconocer quiénes somos, tenemos que entender la iglesia y entender que nuestra iglesia es jerárquica. Nuestra iglesia tiene el orden de Dios. Todo lo de Dios es ordenado. Ustedes se dan cuenta que hoy, con una facilidad extraordinaria, la gente habla mal del Papa, hablan mal del obispo, hablan mal del párroco, hablan mal de la mamá, porque es la libertad, los derechos, somos islas, ya no somos uno, y por eso se ha destruido ese sentido de la unidad. Hemos perdido el respeto, hemos perdido la dignidad con que nos debemos tratar. Yo siempre que escucho gente ligeramente hablando mal de la iglesia, sacando la ropa sucia por todas partes de la iglesia, pues yo simplemente me persigno, les digo, ten compasión de ellos, porque esto es precisamente el espíritu del demonio. Nadie más hace cosas así. Cuando nosotros entendemos lo importante que es ser aquellos pequeños soldados del Señor, que son humildes, que son sencillos, obedientes, y que somos de oración, de sacramentos y de buenas obras, no nos distraemos con todas las voces que nos hablan. Tanta basura que hay, tanta conspiración, tanta persecución a la misma iglesia. Para eso tenemos oídos sordos y queremos ser obedientes, porque el demonio es demasiado sucio y astuto. Vivimos un mundo globalizado, intercomunicado, y si usted no tiene disciplina con esos oídos y con ese corazón, lo van a envenenar. A mí siempre me traen toda clase de noticias del Papa, de esto, de lo otro, y yo cierro mis oídos, no quiero saber nada, porque a mí no me importa. Miren ustedes un ejemplo de lo que es eso. Jesús sanaba a un leproso a la orilla del camino. Y Él es Dios. ¿Y sabe qué hacía? Le decía que se fuera al templo a pagar sus diezmos bajo la ley de Moisés que tenían que pagar. Y lo mandaban del sacerdote del templo, que él mismo estaba persiguiendo a Jesús para matarlo. Sin embargo, dense en cuenta la obediencia de nuestro divino maestro, obediencia a la iglesia, por medio de un sacerdote que lo estaba buscando para matarlo. ¿Pero por qué hacía él eso? Porque él obedecía a su Padre. La iglesia es Dios y él estaba en obediencia a la cabeza de esa iglesia. Y por eso nosotros tenemos que tener eso claro. Somos obedientes a la cabeza de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el resto de nosotros, como cuerpo místico, como miembros de esta iglesia, somos la fragilidad de la iglesia, la vulnerabilidad de la iglesia, los pecadores, la gente débil, pero fortalecidos en la gracia del Señor. Y por eso no nos podemos perseguir entre nosotros, señalarnos entre nosotros, juzgarnos entre nosotros. Como dice San Pablo, ni yo mismo me juzgo. Hay un solo juez, que es Jesucristo. Y en esta forma mantenemos lo sacro donde pertenece. Para que nosotros entendamos la Eucaristía, tenemos que entender la iglesia. Usted no puede llegar a recibir ese pan de ángeles, ese cuerpo, esa sangre del Señor, si usted está dividido en su corazón, si usted no quiere al Papa, si usted no quiere al obispo, si usted no quiere al párroco, no quiere al parroquiano. No toque esa hostia,
porque usted no está en paz. Usted no está en paz, usted no está bien, usted no es iglesia, usted no está integrado a la iglesia. Para que nosotros entendamos la Eucaristía, tenemos que entender la unidad. Ustedes saben que Jesús, antes de su pasión, estaba orándole al Padre, diciéndole que así como Él y el Padre son uno, le pedía que todos fuéramos uno con Él. Y ustedes saben que cuando uno entiende bien esa oración tan sencilla, de tan pocas palabras, se da cuenta lo inmensa que es, porque es que sin esa unidad no hay iglesia. Necesitamos estar unidos en el Señor, en el Espíritu de Dios, y para eso tenemos que comenzar con nuestros propios pies. Tenemos que ser uno en la familia, uno en el trabajo, uno en la calle con los extraños, uno en iglesia, uno con Dios. Así es. Yo le digo a la gente, miren, un esposo fiel no tiene que hacer ningún esfuerzo para serle fiel a su esposa. Lo hace sin ningún esfuerzo. Y donde va, tiene a su hogar en el corazón. Tiene a su esposa, tiene su hogar en el corazón. Eso es lo que nosotros debemos ser con Dios. Por eso Jesús dice, mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. Claro, porque si yo soy fiel a Dios, no me cuesta nada serle fiel, así como el esposo fiel a la esposa. Ni lo pienso, soy fiel. Y además el peso de la vida, el yugo de la vida, lo llevo con la fuerza del amor de Dios. Pese lo que pese, suceda lo que suceda, yo camino en fe y yo voy con la fortaleza que Dios me da para llevar el peso de mi vida. Y es importante tener eso claro para entender lo que es la Eucaristía. La Eucaristía es el encuentro con la realización espiritual de la unidad con Dios. Si yo no soy uno con Dios, no puedo entender lo que es la Eucaristía, porque la Eucaristía es Dios mismo presente en esa hostia que viene a hacerse uno conmigo, fortalecerme, sanarme, liberarme y darme la sabiduría que necesito para dar cada paso que me espera. Y esto es importante, pero es más importante entender cómo camino en ese misterio, cómo vivo ese misterio. Miren que cuando yo realmente entiendo lo que estoy comulgando y salgo de la iglesia después de comulgar, soy nada menos que una antorcha viva, una luz tan inmensa que los demonios no la resisten. Ustedes se dan cuenta después de Pentecostés que la palabra en los Hechos de los Apóstoles dice que los apóstoles, después de partir el pan, se iban hacia el templo de Jerusalén a predicar, allá donde estaban aquellos que habían crucificado al Señor y ya no tenían miedo. Ustedes saben que hasta antes de Pentecostés los apóstoles andaban con miedo. En 40 días de resurrección del Señor, nunca ninguno fue a contarle a nadie que el Señor había resucitado. Pero miren lo que pasa después de Pentecostés. Después de partir el pan todos los días, caminaban hacia el templo y la gente ni se preocupaba por decirle que impusiera manos en nadie. Los alineaban por donde ellos iban a pasar y al pasar se sanaban. ¿Por qué? Porque ellos llevaban ya esa luz, esa fuerza, ese fuego del pan, el fuego eucarístico lo llevaban. Y ese fuego eucarístico sanaba y liberaba a los enfermos, hacía maravillas. Y hoy nosotros somos esos apóstoles que después de partir el pan y comer de ese pan, salimos y el Espíritu Santo hace maravillas a través de nosotros. Estas maravillas no las veremos ahora, pero estarán presentes el día que comparezcamos ante el tribunal del Señor, porque esos son los tesoros que nos llevamos hacia el cielo. La palabra dice, acumula tesoros en el cielo.
porque en la tierra se los come la polilla, el óxido, los ladrones se los llevan, pero los tesoros en el cielo son precisamente esa gracia de entender dónde está el poder verdadero, dónde está lo que verdaderamente libera, sana las almas. La Eucaristía. Nuestra misión más importante de todas es la Eucaristía. Porque miren, tome usted una monja de clausura como Santa Teresita del Niño Jesús, encerrada detrás de esas paredes. Hoy es quizás una de las monjas más famosas y más poderosas y más misioneras de la iglesia, y nunca salió de ese convento. Pero ¿cómo se fortaleció esa monja? ¿Cómo se convirtió en esa misión universal? Por la Eucaristía, porque estaba ahí con Jesús, unida como esposa a esa hostia. Y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Hay muchas preocupaciones que cada uno de nosotros tenemos, que por la conversión de los hijos, que por la conversión del esposo, que por esto, que por aquello, quién sabe cuántas preocupaciones. Pero la más importante de todas las preocupaciones debe ser mi fidelidad a esa Eucaristía, porque si yo entiendo que en esa Eucaristía está el poder supremo de Dios, mi alimento superior, entonces tengo todo, porque el Señor se va a encargar de todo. Si yo consumo esa fuerza, si la consumo, la fuerza emana de mí y toma control de toda mi vida, y eso es así y no lo podemos dudar, porque es un pan extraordinario, es el milagro más grande que Dios ha derramado sobre toda la humanidad. Porque miren, sí, nosotros como católicos somos instrumentos eucarísticos, y toda esa gente que no recibe la Eucaristía, porque no la conocen, porque no fueron escogidos para la Eucaristía, se alimentan de nosotros. Nosotros los alimentamos a ellos, porque Dios es perfectamente justo. Yo comulgo por todos los que no comulgan, no por aquellos que voluntariamente viven en pecado mortal y rechazan la Eucaristía, no por esos, pero comulgo por todos aquellos que no recibieron la Eucaristía ni fueron llamados a este misterio, pero que son familia de Dios. Y esos se alimentan de mi comunión. Y esto es lo que debo tener yo en cuenta, de que somos un ejército, un pueblo escogido, separado, y como dice San Pablo, predestinado. Y para entender eso, solamente tenemos que leer el Evangelio. Jesús habla de todos ellos que el Padre le dio, que somos todos nosotros. O sea, y que nos conoce desde siempre. Nosotros ya fuimos escogidos por el Señor desde antes de llegar. Somos un pueblo separado. Y por lo tanto, entendiendo eso, nos damos cuenta de lo extraordinario que es el don de ser católicos. El don extraordinario. Eso no nos hace mejores que nadie, pero nos hace responsables de todos. Y ahí es donde debemos tener la conciencia. Ustedes saben que cada país tiene un ejército, y el ejército es responsable de la seguridad de ese país. Pero tanto el ejército como los ciudadanos civiles tienen los mismos derechos. Lo mismo sucede con la humanidad y nosotros como el ejército de Dios. Nosotros somos responsables de la salvación de las almas, protegemos las almas del demonio, pero todos tenemos los mismos derechos, todos somos llamados a la salvación. Para prueba, el ángel de Portugal le enseña a los pastorcitos Santa Jacinta, San Francisco y Lucía a orar antes de que la Virgen venga. Y una de las oraciones que el ángel les enseña, o sea, una oración que llegó del cielo, no tiene origen humano. Y la oración dice así, parte de la oración la usamos en las decenas del rosario casi en todo el mundo, y dice: lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Y no dice lleva todas las almas de los católicos al cielo, sino todas las almas al cielo.
Y esa es una enseñanza del Padre Celestial a la iglesia, enseñándonos que debemos orar por todos, por toda la humanidad, porque Dios quiere que todos nos salvemos. ¿Y sabe qué nos da la Eucaristía? La Eucaristía, cuando realmente la consumimos con conciencia, conocimiento de ese misterio, lo que hace es que ya usted, cuando camina entre extraños, entre las multitudes, ya esos no son como peces que nadan por su lado. Esos son hijos de Dios que tienen alma y usted siente por ellos, usted vive con ellos y usted le pide a Dios por ellos y usted quiere que todos ellos se salven. Y ese es el cambio, el amor de Dios. Debemos crecer a ese amor. Cuando usted camine entre la gente, pregúntese, ¿esta gente quiénes son? ¿Extraños? ¿Me importan? ¿Existen? ¿En mi corazón hay un espacio para ellos? ¿O yo solamente me preocupo por aquellos que me duelen, aquellos que están a mi lado, aquellos que son parte de mi sangre? Porque es importante descubrir cuán grande es nuestro corazón, cuán grande es nuestro amor. Precisamente el alimento eucarístico es el único que hace posible que mi corazón se expanda, se abra y que llegue a todos, que se extienda, porque es el amor del Señor, es la fuerza del Espíritu Santo. Y tenemos que aprender a ser uno con toda la humanidad, especialmente de los más necesitados de la misericordia. ¿Y quiénes son esos? Aquellos que están más perdidos en el mundo. Hay gente que nos escandaliza de la vida que llevan, pero ¿saben qué? Son almas que Dios nos ha dado a nosotros, porque Jesús vino por los enfermos y tenemos que estar conscientes de que no debemos afiliarnos, aliarnos e intimidarnos con personas que viven en pecado, pero sí debemos tener por ellos el amor, la compasión y el espíritu de intercesión por todos aquellos, especialmente los más perdidos de todos. Y esto es lo que el Padre Celestial vino a enseñarnos a través del ángel en Fátima, enseñándonos cómo orarle a Él, cómo pedirle a Él. Y precisamente ese mismo ángel es el que les da la Eucaristía a los pastorcitos, les trae la hostia y los da a comulgar. ¿Por qué? Porque el mensaje central de nuestra Madre Santísima en todo lo que hace es eucarístico 100%, porque es su Hijo, es la consagración de su cuerpo y su sangre que tanto le costó, que tanto le dolió, porque María, crucificada con su Hijo, vive esa redención de toda la humanidad y continúa como la embajadora más frecuente del cielo en la tierra, insistiendo en que nosotros entendamos el misterio de lo que su Hijo nos ha enseñado como camino, como verdad, para que lleguemos a la casa del Padre y podamos salir de este destierro, podamos salir de esta oscuridad en la que estamos. Y esto para nosotros es demasiado importante tenerlo claro. Yo creo que con mucha facilidad nosotros como católicos podemos engañarnos y acomodarnos a la religión y a las tradiciones y a la cultura religiosa y olvidarnos de lo importante que es compenetrarnos en el misterio, en la mística de nuestra fe. Precisamente la Eucaristía es un don tan grande que nos lleva hacia adentro de ese misterio. La adoración eucarística es, creo, una de las fuerzas más poderosas que están servidas para la humanidad en la Iglesia. San Juan Pablo II, viajando por el mundo, se dio cuenta muy temprano en su papado de la crisis que había en las comunidades de claustro y cómo se estaban acabando y cómo no habían vocaciones y se estaba perdiendo
todos estos adoradores permanentes y comenzó a promover estas capillas de adoración perpetua y a promover la adoración al Santísimo, y continuó haciendo esto y se continúa haciendo eso por el mundo. Hay muchísimas capillas de adoración perpetua ahora, no lo suficiente, pero las hay, y esas capillas, por medio de los laicos, están llenando los vacíos que se han dejado de todas las vocaciones que se han perdido de adoración al Santísimo por todas las comunidades que se han desaparecido. Pero miren ustedes algo demasiado importante. Una de mis experiencias con la Eucaristía recién que regresé a la iglesia fue precisamente la adoración al Santísimo. La primera vez que entré a una capilla de adoración en Los Ángeles, yo me arrodillé y le dije al Señor: pero Señor, ¿qué necesidad tiene de que unas criaturas pecadoras como nosotros te adoremos? ¿Qué necesidad tienes? Y el Señor me mostró con una claridad increíble que Él no tenía la necesidad la tenía yo, porque precisamente uno de los males más grandes y uno de los espíritus más terribles del cual tenemos que liberarnos nosotros es la idolatría. Eso es, porque ese es el pecado original. Y precisamente la adoración al Santísimo es la liberación completa de la idolatría, porque estamos allí adorando al único Dios, dándole señorío al único Dios, y estamos ahí bañándonos con ese sol que viene de lo alto, y estando ahí exorcizamos cuanto ídolo tenemos, porque se queman, porque estamos al frente del único Dios. Por eso es que la adoración al Santísimo es una gracia extraordinaria. Además, a través de nosotros que estamos ahí haciéndole compañía a Jesús, se bendice nuestra vida, se bendice nuestra parroquia, nuestra patria. Todo lo se bendice a través de nosotros en esa compañía al Santísimo Sacramento. Es algo grandioso. Si nosotros supiéramos, tuviéramos conciencia de la fuerza que hay en adoración al Santísimo, iríamos a adorar al Señor por el bien de todos, por el bien de su alma, de su familia, de su parroquia, de su ciudad, de su patria, de la humanidad. Así es, y no estamos exagerando. Esto es verdad, es la verdad. Ahí está el poder, ahí está la fuerza, esa es la luz y ese es el alimento, y ahí está la bendición, ahí está nuestra sanación y liberación, porque no hay una enfermedad más grande y más peligrosa que la idolatría. Ustedes saben que la tendencia nuestra es adorar criaturas humanas, adorar el dinero, adorar el tiempo, la velocidad, la comodidad, el placer. Somos adoradores de todo eso. Adoramos hasta el vientre, porque adoramos la comida. Quién sabe cuántas cosas adoramos, y todos esos son ídolos falsos. Todo eso es idolatría. Y tenemos que liberarnos de eso. La fuerza más grande para esa liberación está en la adoración al Santísimo. ¿Usted quiere exorcizar sus ídolos? Póngase al frente. Amén por la Eucaristía. Y miren que cuántas veces se nos está hablando desde el púlpito. Los sacerdotes, muchos se queman hablando de eso, de la adoración, la invitación a adorar al Señor. Y por allá nuestro corazón lo escucha, y por allá sabemos que es verdad, y por allá. Pero ustedes se dan cuenta la pesadez que hay para llegar a la gracia, la pesadez que hay para llegar a la bendición, la pesadez que hay para llegar a liberarnos. Eso es lo más pesado que hay. Pero precisamente lo que estamos haciendo aquí hoy es nos estamos empujando los unos a los otros para que corramos, así sea gateando,
hacia la bendición, hacia la gracia. Porque es que esta vida pesa, esta carne pesa, esta comodidad pesa, todo esto pesa. Pero el Espíritu llama y el Espíritu quiere ayudarnos y quiere sanarnos y quiere liberarnos a tiempo. Porque ustedes saben que nuestra vida es muy corta, demasiado corta, se acaba en cualquier momento. Por eso, conociendo eso, esa fragilidad, esa temporalidad de nuestra vida, debemos correr a esa gracia. Miren ustedes que cuando usted tiene el sagrario de su parroquia como su casa espiritual, yo le aseguro que el día que su alma salga de su cuerpo, el alma se va hacia donde tiene su tesoro. Por eso la palabra dice, allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Si el tesoro nuestro es el sagrario, el alma se va hacia el sagrario en el momento de la muerte. No hay una gracia más grande. Ustedes se pueden imaginar una bendición más grande que esa cuando el momento de la muerte es la lucha, la batalla más grande que tiene el alma. Se nos ha dicho, la iglesia nos lo enseña, se nos pide orar por una buena muerte. Entonces, para prepararnos para una buena muerte, enamorémonos del sagrario. Vivamos en el sagrario. Llevemos todas nuestras oraciones al sagrario. Por eso es tan importante tener parroquia. Hay mucha gente que va a todas las parroquias. Y bien, eso no es un pecado, pero es imperfecto. Porque realmente nosotros somos un ejército. Nosotros vivimos en el orden de Dios. Y si usted quiere alinear su vida, ordenar su vida espiritualmente, tenga parroquia. Y tenga ese sagrario de su parroquia como su casa espiritual. Y lleve todo hacia allá, hacia ese sagrario. Y cuando usted está en su casa haciendo las oraciones de la noche o de la mañana, diríjalas todas al sagrario de su parroquia. Y el día que muere, allá se va el alma. Eso es seguro y es el camino y eso es lo que el Señor nos está indicando. Es precioso. Es hermoso, es perfecto, es santo, es sublime, además poderoso. Y eso es lo que queremos tener. No queremos ningún poder de este mundo, queremos el poder de Dios. Y el poder de Dios está en esa hostia insípida, ahí está. Pero qué lindo que es entender lo que es el sacramento de la confesión. Por eso decía, miren la conciencia que tenemos que tener del sacerdocio. Miren ustedes lo importante que es entender quién es el sacerdote y qué es el sacerdocio. Porque sin el sacerdocio, nada de lo que estamos diciendo vale nada. Es que ni siquiera lo tendremos. Por eso hay que empezar por la raíz, por los cimientos, para llegar a esa gracia santificante. Pero démonos cuenta cómo llegamos ahí. El sacramento de la confesión. Mira, hay gente que viaja hasta otros países buscando un sacerdote santo, porque el que tiene en su ciudad no merece escuchar sus pecados, ¿no? Así, el escrúpulo, la gente que anda por allá buscando el santo para confesarse. Y se les olvida que el sacerdote es un ser humano como nosotros, está ungido, nos perdona los pecados sin importar el estado en que se encuentre con Dios. Eso es entre él y Dios. Pero esa gracia santificante del sacramento de la confesión y esas manos sacerdotales nos van a absolver a nosotros, sin importar quién es el sacerdote y en qué anda. Yo tengo que tener esa humildad, yo tengo que tener esa pequeñez y tengo que tener ese orden y esa obediencia a la iglesia y entender
que yo tengo que vivir de acuerdo a lo que la iglesia me enseña y no de acuerdo a lo que yo selecciono y acomodo a mi forma doctrinal, que es muy común encontrar gente así que se diseña su propia conducta y su propia doctrina. No es así. Por eso hay que tener en cuenta que si estamos hablando de la Eucaristía, tenemos que acordarnos cómo es que llegamos a ella. Y por eso acordémonos de las manos sacerdotales. Es una responsabilidad muy grande para nosotros orar por vocaciones sacerdotales santas. Tenemos que hacer eso, muy importante. Y sabemos que la vida nuestra es una responsabilidad, un llamado y una gracia a la vez, porque es inmensa. Nosotros como católicos hemos recibido el don más extraordinario que pueda recibir una criatura humana, y al mismo tiempo hemos recibido la responsabilidad más grande. Y como dicen por ahí, al que más se le da, más se le exige. Entonces debemos estar conscientes de lo que nos espera ante el tribunal del Señor, que es: ¿qué hiciste con los talentos que te di? Y el talento que nos dio el Señor más grande es la iglesia, y de eso debemos estar conscientes. No venimos a la iglesia a recibir de la iglesia, venimos a la iglesia a servirle a la iglesia, y la iglesia nos da todo lo que necesitamos, porque como dice la palabra, Dios da 1000 por 1, y eso es lo que tenemos que tener claro. Pues que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, y especialmente que el Señor nos dé la gracia de entender muy profundo en nuestro corazón la fuerza de la Eucaristía, el don de la Eucaristía, la misión de la Eucaristía y la necesidad para que seamos esos misioneros eucarísticos, esas vasijas de barro eucarísticas, instrumentos de reparación eucarístico que tanto necesita este mundo. Amén. Gracias. Marino Restrepo, muchísimas gracias. Un más fuerte aplauso, por favor. La Eucaristía es lo que nos va a llevar. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, Marino. Muchas gracias. Oigan.